la hora del té como dos señoras. Como dos señoras que somos. Acá tenemos una hora maravillosa para hablar lo que queramos. Pero cuando tienes 5 minutos con Anthony Hopkins, yo nunca viví ese tema de la doble vida. Bruno Ascenso y Ricardo Morán, que habían dado el paso también público. No quise hacer ningún mensaje editorial, ni un big deal, nada. Te descubrían que eras gay. Ya te vas a estar vistiendo de mujer. Siempre que hay una cámara, tu actitud cambia inmediatamente. Tienes que probarle a los demás que eres hombre. No era pues el ejemplo máximo de la masculinidad en general. Un libro que se llama T-Shop cambió la historia de los homosexuales del Ay, Perú. no sé. El señor Bruno Pinasco, eternamente joven, acaba de decir que ya estoy muerta. Hola amigos, yo soy Javier Ponce y esto es Ausencia Cultural. Hoy el programa se viste de gala, de fiesta, de celebración porque tenemos a un invitado absolutamente fabuloso que todos ustedes, como han visto ya al comienzo del video, han reconocido. Productor, presentador de televisión, actor de voz, un capo y escritor. Hoy tenemos a Bruno Pinasco. Hola, ¿qué tal presentación? ¿Cómo estás, Javier? Qué lindo. Por fin, caray, queríamos hacer este encuentro hace tiempo y estoy muy feliz de estar contigo hoy para hablar. Largo y tendido. Largo y tendido. Sí. Tenemos que tender la mesa. Hoy tenemos mesa pero sin mantel. Ok, no importa. Está Pero linda, tenemos mesa y con unas tacitas y una tetera aquí. ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo así? Porque el T-Shop, que es el libro que has escrito, los libros que has escrito Ajá. merecen pues una puesta de té. Claro. La hora del té como dos señoras. Como dos señoras que somos. Claro, que es lo que corresponde. ¿Qué es lo que corresponde? Retrocediendo en el tiempo, Ajá. a mí me gustaría preguntarte algo que yo no sé si te han preguntado. Uy, a ver. ¿Cómo fue tu adolescencia? Ujú. Todo en mi vida ha sido fuera de lo común, peculiar, fuera de los estándares. Entonces, imagínate, crecer en esa Lima de finales de los 80s y comienzos de los 90s y encima con mi familia totalmente vinculada a la tele, pues todo era muy diferente al común, ¿no? Siempre mi papá o tenía que hacer noticiero, o tenía que hacer un programa especial, o tenía que... Todo era siempre... Mientras las familias tradicionales podían hacer planes, nosotros nunca. Nosotros hacíamos vacaciones cuando no era la temporada, siempre era fuera de fecha. Y divertido, siempre muy curioso del mundo audiovisual, del mundo del arte. Sí, agradezco infinitamente que mis dos papás siempre nos han inculcado el tema de ir al teatro, si había temporada de... Si viajábamos en algún momento, buscar algún espectáculo, si venía algún artista a Perú, ir a verlos, ese tipo de cosas eran bonitas, ¿no? Claro, porque tu padre además no solamente era un presentador de televisión, sino también era conductor y era también narrador de noticias Sí. y narrador de fútbol. De fútbol. Entonces siempre había algo. Claro. Entonces, si no era que había partido de fútbol, era que había elecciones y tenía que hacer entrevistas sobre el noticiero o era el programa que salía los fines de semana. El hecho de vivir en un estudio, ¿no? Que es lo que a mí más me fascinaba. O sea, para mí nunca era, mi papá tiene que grabarse. Era, qué chévere, vamos a ir a tal sitio. Era como que el momento feliz. ¿Y el colegio? Tengo recuerdos bonitos del colegio. Pero no soy, yo tengo una cosa rarísima, yo soy muy nostálgico y muy amante de lo vintage, como has visto en mis libros, pero no soy nostálgico de mi vida. O sea, yo no añoro la época del colegio como, ay, qué lindas esas, pero para mí es como que chévere en su momento y ya. Es más, nunca volví hasta ahora. Nunca he ido a las reuniones, ni he vuelto a los aniversarios, nada. Es como que ya para mí terminó esa etapa y listo. Pero sí, era de los nerds. Nunca jugué en ningún equipo de fútbol ni en ninguna actividad deportiva. Siempre estaba vinculado a la biblioteca, a las cosas culturales del teatro, a las actuaciones. Nunca participé en ninguna actuación. Era muy Qué tímido. raro. Sí. Era muy tímido. Mucha gente no me cree cuando lo digo que era chupadazo. O sea, no me gustaba para nada ser el centro de atención. Entonces nunca participé en actuaciones y esas cosas. Pero después te la desquitaste. Claro. Hiciste una cámara y nunca más. Claro, Saliste claro. de esto. Sí, sí, sí. Al final ya mi cuarto y quinto de secundaria hice cosas como presentador, o sea que en las actuaciones me daban el micrófono como presentador del evento, eso sí llegué a hacer, pero actuaciones esas de cantar, bailar, histriónicas, eso sí nunca. ¿Y cómo era el trato de los demás compañeros del colegio contigo si sabían que tu papá salía en la televisión? Claro. O sea, que había esta cosa de la televisión. ¿Te blindó o eso te convirtió en el punto de joder, digamos, de la gente que te molestaba? Lo contrario, no, nunca hubo ningún problema. Es más, en esa época el Tricky Track era pues un programa muy, muy popular. Entonces yo siempre tenía entradas y les regalaba a todos. Cuando alguien me pedía, oye, quiero ir al programa, pues ya le conseguía. Incluso varias veces
llevé a mi promoción completa. O sea, fuimos toda la promoción al estudio a ver una grabación del programa. Entonces, sí, nunca fue foco de burla. Y creo que por eso tenía un poco de onda de chico cool, pero nada que ver. Y era de los pavos, de los nerds totales. Sí, Pero eso fue una trampa, pues también. sí, fue ¿no? una trampa. Claro. ¿Cómo hubiera sido si no hubieras tenido esos elementos Claro. para comprar el silencio de la Sí, gente? sí. No, pero no era, mi colegio no había, era raro. Porque yo creo que la ventaja de los colegios mixtos es esa. Por ejemplo, yo empecé mis primeros años de colegio fue en la Inmaculada, que era 100% de hombres, y me acuerdo que yo salía al colegio en primaria y veía el patio así como que era una cosa inmensa, no se acababa nunca y todo era obsesivo con el fútbol y yo cero, pues, ¿no? Y creo que mi mamá hizo mucho bien en cambiarme de colegio a un colegio mixto, más chiquito. Y creo que la presencia femenina es fundamental en general para que una persona sociabilice y tenga otro ángulo de vista ante todo, ¿no? Claro. Y en la etapa escolar me parece fundamental. Entonces, eso ayudó mucho a que la onda del colegio en general sea mucho más llevadera, ¿no? La socialización de los chicos y de las chicas es distinta, ¿no? Claro. A las chicas hay una presión social en la adolescencia por verse flacas, por verse bonitas, por el aspecto, El digamos, ¿no? quinceañero. Claro, pero ¿cómo te ves, no? Pero independientemente de cómo te veas, ya eres considerada una chica. En cambio, en los hombres, tienes que probarle a los demás que eres hombre. Por lo tanto, ¿cómo hace la gente normalmente para probarle a los demás que son hombres, que son machitos? Si no pueden, pues, agarrarse a 40 chicas en el patio del colegio. Claro, claro. Agarran a uno que parezca el menos hombre y lo bulean y lo joden, ¿no? Claro. Entonces, esa es la función que hemos cumplido muchos de los gays Ajá. para que nuestros amigos heterosexuales desarrollen su adolescencia y heterosexualidad de manera sana. Claro, claro. ¿Te ocurrió esa parte o no? Sí tuve momentos de bullying, pero nunca nada extremo, nada que yo recuerde como traumático. Pero sí, aparte yo era pues muy flaquito, no era pues el ejemplo máximo de la masculinidad en general, pero no sé, había como cierta... Yo me llevaba bien con todos, entonces no tenía esa... Es raro, o sea, no tenía ese foco de ser el punto del salón. Me caía de vez en cuando, pero no era como que Y aparte algo que he tenido siempre, que agradezco, que es una cosa que no sé de dónde viene, que siempre he tenido mucho sentido del humor. Entonces hacía reír a la gente la pasaba bien. Entonces era como que no había esa cosa de que me caiga el lapo. Claro, tenías ángel. Entonces a este no le jode cuando lo jodemos. Porque me cae bien. Claro. Además no le jode cuando lo jodemos. Claro. No, exacto. incluso hasta los profesores más extremos. Nunca tuve ningún problema con alguna, porque había en esa época, yo todavía he vivido la época en la que los profesores te pegaban. Claro, ¿no? claro. Menos mal nunca me pasó. Sí. Hoy en día eso es imposible pensar, ¿no? Pero en nuestra época te caía tu manazo, tu jalada de patí. Me cayó varias veces. Claro. Me cayó varias veces, sí. Incluso cosas más ¿Más fuertes? avanzadas, sí, cosas más avanzadas, que en algún momento las he escrito. Yeah. Sí, horrible, sí, los profesores abusaban. En el año 93, tú ya sales del colegio. ¿O Sí. cuándo sales del colegio? Salgo a finales del 92. Ya, y en el año 93 entras a trabajar a América Televisión con Sí. Gisela Valcárcel. Eso fue en el 94. Primero entré como... O sea, yo ya estaba en América porque de toda la Claro, vida. tú vivías en la América Televisión. Exacto. A ver, Pero termino el colegio y comienza el verano y al tener ya pues el tiempo libre, mientras decidía que iba a estudiar en la universidad, a la cual nunca fui, empecé a ir a América ya de manera seguida y un poco que me adoptan en el departamento de promociones del canal, casi como la mascota del equipo, y empecé a trabajar casi como jugando y hasta que finalmente me asenté. Nunca hice la universidad, mi DNI dice secundaria, no hice estudios superiores. Y en el año 94 es que nace la idea de cambiar promociones y entrar al programa de Gisela. En el año 94. en el año 94. Sí. ¿Y cuándo te vas a Red Global? Porque en algún momento dejas América Televisión y pasas a Red Global. En el ¿no? 95. Que es un riesgo siempre, ¿no? Porque claro, en América Televisión estabas con la familia Claro. ahí protegido. No te voy a decir que esa era la razón por la que estuvieras ahí. Claro, yo no, pero siempre- obviamente había una familiaridad total porque Claro. conocía a todos los Como- técnicos, a todos los ejecutivos, a todo el mundo. O sea, literal era mi casa. Gisela se muda, negocia un nuevo contrato y se va a Panamericana.
Eso es lo que pasó. Entonces se lleva todo el equipo con ella, entre ellos a mí. Fue la época en la que ella estaba con su romance con Roberto Martínez, entonces ella se había vuelto, ella siempre ha sido mediática, pero en esa época estaba todo el mundo tenía que ver con eso, y hubo muchas dilataciones con el estreno del programa, y entonces como en esa época nuestros contratos no estaban claros, o sea, nuestros contratos estaban vinculados al estreno del programa, pero no tanto a la preproducción, mucha gente no tenía ingresos concretos todavía, y sale la oferta de Global. Ya. Entonces, como el programa de Gisela no terminaba de estrenarse, yo me voy a... Y ahí es donde nos conocimos. Claro, claro. Y ahí fui a Red Global, que fue ya... Esto fue el año 95. En el año 95, en Sí. Okidoki. Okidoki. Okidoki fue un programa con Carlos Galdós y Lolita Ronald. Y Ronald. luego Lolita se va y se queda Carlos. Claro, gran comediante. Sí, sí, Gran sí. descubrimiento, porque ahí sale, ¿no? Claro, es su debut, efectivamente. ahí sale es a su la debut. luz. Sí. Un capo, Carlos. Y aparte era fue una época que valoro mucho porque, claro, como dices tú, yo venía de América, que si bien es cierto, no era nada hollywoodense, Red Global se sentía pues las limitaciones técnicas, las limitaciones de presupuesto, y lo que nos salvaba nosotros como equipo de producción es que Canal 13 estaba en la Avenida Brasil, Ujú. y a 2 cuadras había un mercado, no sé si te acuerdas. Claro. Entonces, todo lo que tú necesitabas ibas corriendo al mercado. Faltan globos, comprabas globos, harina, pintura, lo que sea, era nuestro patio de juego porque era un programa concurso que necesitaba mucha utilería todo el tiempo. El canal no tenía un departamento de utilería como sí tenía América, por ejemplo, entonces todo el tiempo había que ir al mercado a comprar cosas y era bien divertido. Tú hacías también ahí cámara de afuera, ¿no? Cámara de exteriores. Claro, me contratan como productor de exteriores para hacer todo lo que está fuera del estudio. Cámaras indiscretas, entrevistas, notas de reportajes que hacían la misma Lolita o los modelos, qué sé yo. Y después entro para ser productor de juegos, para hacer todo lo que eran los concursos ya internos. O sea, por ejemplo, si había un concurso que necesitaba 6 sillas, y ahí yo me tenía que encargar de montar todo, de buscarlo, si necesitaban globos o pintura, lo que sea, toda esa era mi chamba, ¿no? O sea, hacer el montaje de cada juego. Y ahí estaba Ricky Rodríguez, que actualmente está en Latina con mucho éxito. Bueno, ya tiene una carrera muy exitosa, que él era el creativo. Entonces siempre me hacía pasar cada problema, porque como él era creativo, él se inventaba cosas y yo tenía que conseguirlas después. Entonces era una tortura, pero era divertido. Y luego pasas a trabajar con Gianmarco Sí. en ATV. En Campaneando. Claro. Okidoki comienza ya seriamente a tener problemas económicos. La verdad que el programa era exitoso, la gente lo veía, funcionaba bien, pero había mucha falta de logística y el programa empezó a deslucirse un poco con el paso del tiempo. Y una querida amiga con la que trabajé en América en promociones y en el programa de Gisela, entra como equipo de producción de Gianmarco para Campaneando. Entonces, ahí la estructura de producción eran 4 productores y ya tenían 3. Entonces, alguien pone mi nombre sobre la mesa y me llaman como ese cuarto productor. Yo igual tenía 20 y pocos años, la responsabilidad era grande, pero eso fue el año ya 96. Claro, pero ahí no solamente hiciste de productor, pero también salías en cámara. Claro. Claro. Lo que pasaba era ¿Esa es la primera aparición que haces en cámara o no? Esa es mi aparición, ese es mi debut formal ya como conductor. Como conductor, claro. Bueno, en el 96, que el próximo año, 30 años. Cumples 30 años. Increíble. Que nadie lo sepa. Sí, en el 96 el programa se hacía, Raúl Romero hacía de 2 a 4 y Campaneando salía de 4 a 6. Y Gianmarco y yo nos conocíamos, aparte teníamos un poco una historia similar de haber crecido en el espectáculo, con papás famosos y todo. Entonces siempre hemos tenido un vínculo bonito entre los dos. Y yo durante la emisión del programa yo era el que le ponía la chuleta, la pizarra con el puntaje de los concursos, los nombres y todo. A veces, literal, Gianmarco estaba en cámara y yo estaba a 2 metros de él con la pizarra y a veces él decía algo y yo le respondía, pero detrás de cámara. Entonces él se mataba de la risa y siempre se acercaba a mí, y entonces las cámaras volteaban y yo le decía una tontería, la gente se reía y ya. Pero yo era detrás de cámara, no tenía nada que ver con estar frente a cámaras para nada. Es más, ni siquiera pedía ni nada, simplemente era una cosa de naturalidad y química. Y después cuando el programa se extiende de hora, el productor Cristian Andrade, que le mando un abrazo fuerte, dice, ¿por qué no te incorporas ya al elenco? Porque sales todos los días igual. O sea, mejor ya termina de salir y sal. Y que tenga tu espacio. Claro. Entonces, yo hacía las dos cosas. Seguía trabajando en producción y a la hora del programa, salía en una pequeña sección del programa,
Y así empecé poquito a poco. Y siempre le agradezco a Gianmarco porque nunca tuvo celos, ni temas de, ay, no, ¿por qué van a poner a otro? Ni Claro. el programa es mío, ni esas cosas, ¿no? Sí, esas cosas mezquinas que Sí, uno sí, ve sí. mucho, ¿no? Ajá, entonces fue súper, súper generoso, me ayudó bastante y nos matábamos de la risa. De verdad que hacer Campaneando era un placer todos los días. Sí, gran tipo, Gianmarco. Sí. Luego, en el año 99, tú me corregirás la fecha, Ok, decides irte por tu cuenta, sí. con tu presupuesto, sin Ajá. que nadie te mande, a hacer unas entrevistas a Hollywood. Ya. Dijiste, ya, yo esto es lo que a mí me gusta. Claro. Termina Campaneando con mucho éxito. Gianmarco quiere volver a concentrarse en la música, el programa se acaba. Entonces yo me quedé así como que, ¿y ahora? Y vuelvo a Red Global. Que en esa época ya era Red Global. Cuando nosotros estábamos era, creo, Canal 13. nada Canal más. 13, Claro, sí. ahí le habían cambiado la cara, habían hecho un rebranding y habían convertido a Canal 13 en una especie de CNN. Era una plataforma de noticias con un estudio enorme, muy bonito todo, y tenía su bloque de espectáculos. Cristian Andrade, que había trabajado en Campaneando, lo llaman para ser productor de alguna de las cosas de esta nueva etapa de noticias y me sugiere a mí como reportero para ser notero. Ujú. Entonces me llaman a mí y comienzo, y ahí yo entré a trabajar en un formato de prensa en el que nunca había trabajado, es decir, que había cuadro de comisiones, tu unidad móvil para ir a la calle con tu camarógrafo y hacer notas y esas cosas que aprendí bastante, pero de verdad que era una chambaza, ¿ya? Y yo me acuerdo clarísimo, le propongo al productor general, le digo, mira, a mí me encanta el cine, en Campaneando he hecho cosas de cine, me gustaría ver si es que puedo hacer alguna sección de cine dentro del bloque de espectáculos. Y me dijo, ay, por favor, ¿qué vas a hacer cine tú? Si tú eres reportero de espectáculos, de farándula. Acá tenemos a críticos como Alberto Servat, gran amigo por si acaso, Alberto Servat, el señor Guayhuaca, ellos hablan de cine porque son intelectuales. Las autoridades que han estudiado, claro. Me ninguneó de la peor manera. Yo hacía mis reportajes y mis reportajes yo siempre le metía mi onda, me mataba de la risa. Siempre hacía el antítesis del reportero. Es decir, si había un error, en vez de tratar de caletearla, yo lo enfatizaba más. Si tenía un furcio, yo mismo me reía en cámara. O sea, era un desastre, pero funcionaba. Entonces, Alberto Servat un día... Y ninguno de los críticos que no estaban contratados, sino ellos iban como colaboración, ni Alberto Cervantes, ni el señor Guayhuaca, ni nadie, una semana que no pudieron ir. Entonces el productor me dice, ya, pues a ver, ¿quieres hacerlo de la presentación de la cartelera? Hazla. Y Lucero Sánchez, que era la conductora de estudio, regia, guapísima y súper buena onda, va a estar contigo como feedback para lo que se necesite. Entonces ya, lo hicimos en vivo y en directo. Yo estaba con el fondo croma, con las películas, y Lucero estaba en su silloncito. Y salió tan paja, salió tan divertido, que me dijeron, te quedas. O sea, Servat nunca más. no, Alberto igual iba para hacer cosas más de análisis, otra onda, ¿no? Porque además es un hombre muy culto, entonces no solamente hablaba de cine, sino hablaba de ópera y de exhibiciones de arte y más, ¿no? Entonces, a la semana siguiente lo volví a hacer. Y hasta que dijeron, quédate ya como co-conductor. O sea, ya no solamente hagas los jueves de cine, sino quédate con Lucero, que siempre es bueno tener un hombre-mujer como conductores. Era tan exitosa nuestra química que América me jala para que yo vaya a su programa de espectáculos. Nos quería jalar a los dos, a Lucero y a mí, para el programa de espectáculos de América que iban a lanzar. Y Lucero pues, tenía un contrato diferente al mío y no pudieron romper su contrato. El mío, como era de reportero de 10 soles, no pasaba nada porque Claro. no había mayor cláusula de penalidad ni nada. Entonces yo sí me pude ir. Y ocurrió algo muy curioso que en el fenómeno de la televisión se llama el congelado, que no sé si sabes qué es. Claro, Ya. que te llaman, te contratan y nunca sales. Y nunca sales. Entonces yo estaba en América, hacía cosas, grababa cosas, me mandaban de viaje, que entrevista a Enrique Iglesias, que si Chayanne, que si Shakira, no sabes, viajaba, iba a Televisa a hacer entrevistas con actores y nunca salía lo que yo hacía, nunca salía. Y hasta que me dijeron, no, sí, en verdad, el proyecto que teníamos ya no va a salir, entonces ya hasta aquí nomás. ¿Qué pasó? Campaneando vuelve. ¿Te acuerdas del famoso Canal A? Claro. Ya. Canal A se lanza con bombos y platillos y Campaneando iba a volver ya no de lunes a viernes, sino los sábados 2 horas, como que un programa largo. Y me Eso es el 2000 más o menos. 99. 99, claro. Y me llaman. Entonces yo he tenido como que una suerte que todos mis proyectos se han extrapolado uno sobre otro porque siempre pasaba de uno a otro. Y vuelvo a Campaneando y es ahí en Campaneando donde yo creo una sección que se llamaba Sin Escape, que era un bloque Claro. donde hablaba de los estrenos y no sé qué. Y entonces yo ahí hacía dos cosas. Hacía
una de las experiencias que menos he disfrutado en mi carrera hasta ahora. Hacía el matutino, que era un programa que salía de 9 a 12 del día. ¿Y a qué hora te despertabas para estar a las 9? Encima ¿Qué canal? para ir a los estudios de la Victoria, ¿no? de Canal 11, porque salía en Canal 11. Claro. No sé, ¿existen esos estudios todavía? No sé. Bueno, me levantaba tempranísimo y llegaba siempre con la cara de jato espantosa. Y a las 9 de la mañana tenía que estar, hola señora, buenos días. Ya lo odiaba a muerte. En Campaneando comienzo con el bloque de cine. Y es ahí que nace la primera posibilidad de ir a Hollywood a hacer una entrevista. Que me invita a Universal Studios para el lanzamiento era Metro Goldwyn Mayer, para el lanzamiento de una película de James Bond, que se llamó El Mundo No Basta, The World Is Not Enough. Yo ya tenía experiencia haciendo entrevistas internacionales, por lo que estuve en América congelado, pero siempre era en Latinoamérica, era entrevistas en castellano, que igual era Enrique Iglesias, Shakira, que eran estrellas, pero no pues Hollywood, ¿no? Claro. Hago la entrevista, todo salió súper bien y todo se termina, el proyecto de Canal A y lo de Campaneando se acaba en diciembre del año 99. Y me encantó tanto la idea de lo de Hollywood que digo, pucha, ¿qué hacemos? Hablo con mi hermano y le digo, ¿por qué no creamos nuestra propia compañía de producción? Hacemos un proyecto y lo presentamos a quien lo quiera tener, América, Panamericana, algo. Hacemos un bloque de cine para el noticiero que hable de los estrenos, con el presente de lo que ha pasado en Los Ángeles, de repente salen más entrevistas. En febrero del 2000 me invitan para hacer Gladiador con Russell Crowe y Joaquin Phoenix, pero yo no tenía canal. Entonces es ahí que yo me financio todo el viaje y ahí Universal Studios como que, o sea, la oficina de Perú dijo, ya, mira, es importante que tengas un medio, pero nosotros vamos a apoyar el proyecto y tú cuando regreses a Perú trata de colocar esa entrevista en algún lado. Claro. ¿No? Yo presenté el proyecto a ATV, estaba el noticiero de la noche de ATV con Rubén Trujillo, me acuerdo, era el conductor, y ahí se estrenó mi entrevista de Gladiador. Y al mismo tiempo el proyecto se había presentado en América y en Panamericana y en ATV, mi proyecto de cine. Ajá. Y ATV dijo, lo queremos, pero hay que esperar que el ingeniero Cunio, que está de viaje, no sé qué, y Panamericana dijo, lo quiero ya. Te vieron funcionando y Claro, dijeron, ya, esto lo claro. queremos de todas maneras. Y ahí es que Cine Escape debuta en agosto del año 2000 en Buenos Días, Perú. Y 25 años después, aquí estamos. Aquí estamos, 25 años después. Y dígame, para hacer estas entrevistas te daban un tiempo determinado Sí. después de una cola de un montón de gente. ¿Cómo Sí. es esa dinámica? Es un poco apretada, ¿no? Sí, estos eventos se llaman Press Junket, ese es el nombre técnico. Y claro, es un día donde el estudio agarra, hay dos modalidades. Pueden tomar un hotel de lujo casi siempre, el Four Seasons o los hoteles top, y agarran 2 pisos completos y arman ahí los estudios, así como acá ponen escenografía, luces, cámara, y los actores normalmente se alojan en el hotel desde el día anterior, entonces están ahí como reyes. Y ese día tienen entrevistas con todas partes del mundo. O sea, está la prensa doméstica, que sí, CNN, la ABC, todos los canales locales, y al día siguiente toda la prensa internacional. Entonces tú te dan tu horario, ¿no? Tu entrevista es, no sé, a las 9 de la mañana tienes que estar listo y tu entrevista es a las 10. Y literal es fast food, o sea, una tras otra. Agotador. Es agotador, pero le funciona porque también como que queman todas las balas de una sola Claro. y tienen cobertura mundial que va a salir para promocionar la película, ¿no? Y a veces hacen lo mismo, pero lo hacen en el estudio, que es lo que a mí más me gustaba. Cuando agarran, tienes que ir a los estudios Warner o a Universal o a Paramount, porque es muy paja porque estás ahí donde... Donde se han hecho las cosas. Exacto, donde claro. se han hecho las cosas. Entonces, siempre es paja cuando te toca en el estudio. Y tú como periodista, a la hora que te ponen un tiempo tan justo, Sí. tan determinado, tienes un miedo, tienes un nervio, trastabillas. Claro. ¿Qué pasa en ese momento? Claro. Normalmente hay alguien detrás de mi cámara, hay una persona de producción y te dicen, por ejemplo, te dicen, ok, 5 minutos y mientras tú estás hablando, tú detrás de cámara ves a la persona que te hace y tú sigues, luego te hace así y cuando te hace así, Es corta. nada de que jajajeje, nada, es corta y corta. Si el actor está hablando en ese momento, ya lo que te toca a ti es decir muchas gracias, pero si tú tienes ese último minuto, por ahí puedes soltar una más, algo cortito, entonces ya el actor habla un poco más y ya tienes un poquito más de tiempo. Con los años, no solamente conoces a la gente del estudio, sino el crew casi siempre era el mismo. Entonces yo ya era amigo de varios camarógrafos, entonces a veces me hacían la seña y como que me dejaban un poquito más, me daban un chance de un poquito más para que no termine tan abrupto, ¿no? Pero ya también desarrollaste el timing interno, de Sí. saber cuándo terminar, ¿no? Claro, porque el actor te está hablando y tú ya estás pensando en lo... O sea, hay 2 opciones, y tú como gran entrevistador lo sabes. Está la opción de la repregunta, de seguir ¿no? hablando del mismo tema, o cambiar de tema a algo
que tienes en tu lista que quieres saber, ¿no? Entonces, Claro. a veces pasa que te quedas, Y los actores tienen mucha maña para eso, porque saben que el tiempo es corto, entonces tampoco es que se explayan mucho. Son entrevistas que no se puede profundizar mucho. Acá tenemos una hora maravillosa para hablar lo que queramos, ¿no? Pero cuando tienes 5 minutos con Anthony Hopkins, no, pues, no te puedes poner muy filosófico porque no, ¿de qué profundizas, no? No, y el mismo actor tampoco se puede poner a hacer respuestas distintas a cada periodista. Claro. Debe tener una agenda de repetir la misma frase. O digamos. responderte 3 minutos una pregunta, porque al final haces una entrevista y tú tienes una respuesta que no te sirve. Entonces ellos saben y colaboran contigo para darte respuestas rápidas, cortas, que funcionen y que puedas tener un ping-pong, ¿no? Todo ya está muy, muy entrenado. Muy parametrado. Sí. Y en los 25 años que llevas entrevistando a toda la gente del cine, básicamente, ¿cuál ha sido la entrevista más difícil? A mí siempre me ha gustado entrevistar a los viejos, a los actores legendarios. Tienes a un Hopkins o a Julie Andrews, a Donald Sutherland, ese tipo de gente así ya legendaria. Icónica. Icónica, Claro. es maravilloso, ¿no? A veces las estrellitas jóvenes sí son medio pesadas porque están en el fulgor de la fama, entonces sí son como que, ¿sí? Pero yo tengo una ventaja que es que, y a ustedes se los comento en cámara para que pongan a prueba, siempre que hay una cámara frente a tu cara, tu actitud cambia inmediatamente. Siempre, porque te sientes expuesto. Entonces nunca me ha pasado que un actor me haga un desplante o me conteste mal ni nada porque está frente a cámaras, ¿me Claro. entiendes? Entonces siempre digo que Harrison Ford es pesadísimo. O sea, es un señor que no le gusta hacer entrevistas, entonces siempre responde sí, no, nah. Sí, es como que, ok. Dios mío, Indiana Jones, eres mi héroe de infancia. acción, quiero acción, señor, acción. Dame algo, Han Solo, nada. Pero no he tenido una experiencia con alguien así que tú digas, que ha sido fea o densa o complicada. O sea, Meryl Streep maravillosa. Por ejemplo, con ella sí me puse nervioso porque dije, pucha, esta mujer puede ser una diva a toda honra. O sea, podría ser una diva espantosa, ¿no? Que me pegue y voy a agradecerlo, claro. Y es la mujer más cálida, amorosa y adorable del mundo. O sea, era una cosa maravillosa. O sea, las 2 veces que podía hablar con ella, increíble. Más complicadas que las entrevistas de estudio son las alfombras rojas. Pasas horas de horas parado con tu micrófono atrás del fierro ahí. Claro, y es la prisa de que pase el tipo. Pasan, además, la alfombra roja no es que tú llegas y te paras donde te da la gana, tienes un espacio ya asignado. Entonces, obviamente, pues la BBC y la NHK tienen ¿no? La ABC, la CNN tienen unos puestos increíbles, y cuando llega a Perú, pues está parado, pero un poco más, junto al poste ahí al fondo, y por ahí no pasa nadie. Entonces es increíble cómo ahí tienes que tener una muñeca para negociar, porque el actor no llega solo, llega con su jefe de relaciones públicas. Por favor, una pregunta nada más, te prometo. No. Entonces, a veces te dicen, ya, bueno, entonces te traen al actor. Y a veces es, no. Y también tienes que tener suerte quién te toca al costado, porque, por ejemplo, me ha pasado por suerte tener, por ejemplo, no sé, MTV o CBS al costado, que es un medio importante. Entonces, cuando hay un actor famoso, el actor está hablando, por ejemplo, no sé, pues Nicole Kidman está hablando acá con la periodista y el relacionista público está al costado escuchando y tú comienzas a rogarle que te dé un minuto y a veces simplemente la mueven a la actriz acá, entonces tú haces tu preguntita. ¿Y te ha pasado que te roban a la actriz o no? O sea, que te la traen y viene otro y mete el micrófono? No, sí son muy respetuosos, pero sí me ha pasado que te dicen sí y de pronto dicen no puedo, o viene el actor y literal pasa delante tuyo, hace así, y por más que te desgallites gritando, Ya fue. no paran, pero ni locos, sí. Y esta cosa que decías de la mirada ajena frente a la cámara, Ajá. ¿tú la has sentido cuando estás fuera de cámaras? ¿Cómo es eso? Es decir, el juicio del otro, la mirada del otro, el sentirte, porque tú eres una persona conocida. Ya. Entonces, la gente que no está en cámaras, el otro existe en las redes un ratito, ¿no? Pero la gente como tú, que es muy, muy visible, Ya. cuando sales a la calle, tú sientes la mirada del otro como una cámara frente a la cual tienes que estar actuando siempre muy amablemente, ¿o no? Siempre he tenido buen feedback de la gente en general. Sobre todo las señoras me saludan con mucho cariño, como su hijito que han adoptado en tantos años. Pero el tema ya lo he vivido indirectamente por mi papá. Entonces estaba un poco acostumbrado porque desde niños también salíamos a almorzar a la calle
Y todo el mundo tenía que ver con mi papá y saludarlo ¿no? Y hablarle. Y en esa época no había celulares para las fotos ni nada, pero que autógrafos o cosas así. Y yo sé que hay lugares donde no puedo ir, o sea, irme al centro comercial el domingo a las 3 de la tarde es una locura. O sea, sé que no va a ser fácil. Claro, 2 pasos y te van a... Claro, pero entonces sí me manejo por ese lado. Pero la gente es muy amable en general, ¿no? Y ahora con el celular pues es imposible que no te pidan una foto. Y ahora con los videos, mándale mi mamá es tu hincha, se llama Margarita, mándale un video. Entonces yo siempre fastidio al que está haciendo el video. ¿Cómo te llamas? Le digo, Jorge. Ah, Margarita está acá con Jorge. Está borrachísimo, no sabes. Lo fastidio así. para que sepa que su mamá después lo va a regañar. Avanzando un poco, Ok. en el año 2016, la mirada del otro, la opinión pública, sufre o celebra Ok. la aparición de una foto en redes sociales, Ok. de una torta colorida. Ya. Cuéntanos qué pasó ahí. Tú sabes que yo soy cero estratega, no soy muy de pensar movimientos ni cosas. Entonces fue algo completamente espontáneo, no fue ni pensado, ni decidido, ni estructurado como para hacer la publicación. Yo normalmente no suelo celebrar mi cumpleaños, pero en esa oportunidad, creo que porque caía fin de semana o algo, dije, voy a hacer una reunión en mi casa con amigos y todo. Y en un viaje había comprado unas servilletas con la bandera del arco iris, ¿ya? Entonces, bueno, como obviamente todos los amigos para matarnos de risa. Y Ignacio Baladán, que en esa época estaba con todo su emprendimiento de la repostería y de poner sus tiendas de tortas y todo eso. Entonces busqué como que referencias de tortas y encontré esta torta de arco iris. Y dije, házmela pues, le dije. En mi casa la zona de reuniones está en el segundo piso. Lo que es el techo pues se convirtió en una terraza bonita. Y estábamos todos ahí, música, diversión, todo. Entonces yo en determinado momento bajo a subir la torta. Y en lo que estoy con la torta por subir, digo, me voy a tomar una foto. Y me tomo la foto. Y te juro que no pasó ni siquiera por 2 neuronas. O sea, fue como que, yo la pongo. Yo como que no quise hacer ningún mensaje editorial, ni un big deal, nada. Fue simplemente, estoy feliz, es mi cumpleaños, estoy con mis amigos. Ya está. Entonces publiqué la foto, te lo juro así, en un momento fugaz, como que a los 2-3 minutos, viene mi querido amigo Adriano, que ahora vive en Madrid, y me abraza fuerte y me dice, oye, ¿qué has hecho? Te felicito, qué gran paso, no sé qué. Y ahí todo el mundo vio la foto y celebración y ya. Terremoto en Perú. No sé. Sí, fue comentado, sí, pero... Pero no lo evaluaste, digamos, no lo pensaste previamente. No, fue como que un chispazo de alegría, de emoción y de ganas de celebrar. Y ya, y además creo que me ayudó mucho también 2 queridos amigos como Bruno Ascenso y Ricardo Morán, que anteriormente habían dado el paso también público. Entonces eso me dio un poco de confianza también porque sus carreras seguían sin problema, todo el mundo los seguía considerando como profesionales buenos, populares y todo. Entonces dije, no pasa nada. Claro, eso es lo que pasa, ¿no? Siempre hay un riesgo del prestigio y la carrera que tengo, ponerla en riesgo frente a la gente. Claro. Yo nunca, por lo menos en mi etapa ya adulta, de repente chibolo sí por los nervios de que no sabes cómo manejar las cosas por la edad que tienes, pero ya de más grande, yo nunca viví ese tema de la doble vida. O sea, yo nunca he aparentado nada. O sea, antes del momento de la torta, yo en todas mis redes compartía mis fiestas, mis amigos, dónde estaba, que si iba a Matadero, que si iba a una reunión en la casa de alguien y la foto eran puros chicos. O sea, no había esa cosa de, oye, no publiques, no vaya a ser que... Cero, yo siempre publicaba, ponía, no sé qué. Entonces, creo que a nadie tampoco es que le sorprendió. Fue una cosa como que, wow, que esto, qué tal destape. Creo que no fue así. No, pero a la gente que estaba cerca, ¿no? Claro. Pero la gente que no te conocía. Pero igual, o sea, si ya me seguías en redes, más o menos que era como que, ¿no? Siento yo, no sé. Claro, pero retrocediendo un poco, si tú me dices que no tenías problema en tu entorno, ¿tu familia lo sabía o no? Sí, todo el mundo sabía, mi trabajo, mi familia, mis amigos cercanos. Mi único problema era que en esos años yo tenía un par de contratos muy fuertes con algunas marcas, ¿ya? Y de verdad que la parte económica era interesante. Entonces, un poco mi miedo no era tanto el aspecto de hacer público, no, sino, no vaya a ser que comience a perder contratos de chamba, que algunas marcas ya no me quieran como imagen, ¿no? Mi onda iba por ahí, más que nada. ¿Y sucedió algo malo con eso? No, yo tenía un contrato de 1 año con Panasonic.
que no hubo ningún problema. Estaba haciendo cosas con Movistar y con Coca-Cola, no hubo ningún problema tampoco. Sí, a veces uno se hace Demasiadas bolas. demasiadas bolas y todo fluyó muy bonito y de verdad que le agradezco a la gente porque me adoptaron sin ningún problema, con mucho cariño y finalmente yo siempre digo, ¿no? Lo importante es ser una buena persona, no con quien compartes la cama. Y creo que Exacto. siempre me he enfocado en eso, ¿no? En ser un ser humano lo más, no sé, ser una persona correcta en todo lo que pueda, ¿no? Pero tú tenías ya entonces un grupo de amigos gays, un grupo Sí, de gente con la claro. que tú... Íbamos a todos lados, eventos, fiestas, siempre. O sea, como te digo, no había esa onda de no, cuidado, o voy a conseguir una flaquita para hacer la finta. Detesto eso de la doble. Justo se toca en T-Shop 2, Ujú. ¿no? Ahí quise abordar ese tema de la pantalla y de la doble vida. Porque me parece que es bueno, cada persona, no hay que juzgar, cada persona sabe cómo se conduce, pero sí me parece un desgaste de energía terrible. Oye, hablando de T-Shop, te he traído té y no me has Ay, por tomado. favor, sírveme, sírveme. Es tea, por si acaso, no está, no está bambeado con otros, Bueno, si lo bamean no hay ningún problema. En estas tacitas. Mira las tazas hermosas de Wedgwood que ha traído Javier, se las ha robado a su mamá, dice. Sí, la señora La Nacha señora Nacha, nos ha prestado estas tazas. gracias. Y en el libro justo hay una escena que tiene que ver con unas tazas similares. Fantástico, entonces. Porque se rompe una y hay todo un escándalo porque le han roto la taza a la señora. Pero acá no las vamos a romper, tranquila. No pasa nada. Ajá. Tu primer amigo gay, ¿a qué edad lo tienes? ¿En qué momento tú verbalizas esto? Buena pregunta. Yo, o sea, de niño y de adolescente no tenía ningún contacto, o sea, no, era como una isla, no sabía nada, ¿ya? Y no había referentes, de lo que vamos a hablar en un rato también. No es que había películas o programas de televisión que abordaran el tema de una manera naturalista, todo siempre era llevado a los extremos. Pero después ya cuando empecé a trabajar, a conocer gente, actores o gente de producción, comienzas a compartir con gente que dices, ah, qué chévere, ¿no? Y por ejemplo, con Bruno Ascenso tenemos una amistad de muchos años y por ejemplo, él fue uno de mis primeros amigos, que era como que, oye, ¿qué? ¿No? Bacán. Y además en algún momento él tuvo un novio, entonces a veces nos era paja, íbamos a su casa a compartir con él y ver la dinámica de una pareja que era la primera vez que yo veía y era tan chévere, tan natural, tan divertido, que eso me ayudó mucho a entender también que todo fluye de la manera más humana posible, ¿no? Claro, a despatologizarlo, ¿no? Exacto. Y eso fue chévere. Ya con los años, bueno, ya otros amigos y después ya tenía un grupo de amigos enorme que lamentablemente la mayoría ya no vive en Perú. En la época de Castillo se fueron todos. Pero tenían un grupo bien, bien bonito, ¿no? Pero de chico te llegaste a enamorar de algún compañero de colegio, de algún amigo cercano, porque esas cosas suceden. No, era bien tímido y no tenía mapeada la posibilidad. O sea, era como que no... Y tampoco se dio por el lado de tener un cortejo, por decirte, ¿no? Que también podría haber pasado, de Claro. alguien que te tira onda y todo, tampoco. Entonces era como que no se dio, por lo menos en mi caso. Dijiste la palabra referente. Ujú. Cuando tú sales públicamente del closet... ¿Te gustó o no? Oye, está maravilloso. Además Ok. tiene un olor. ¿Qué haces tú con el té? ¿Cómo lo mezclas? Soy como Grey, el personaje de T-Shop. Ahora vamos a hablar de Grey, Ok. de Elliot y de Percival. Cuando tú sales públicamente y te conviertes en un referente, rompes el estereotipo. Bueno, la primera persona que rompe un poco el estereotipo en la historia del Perú es Jaime Bailey, ¿no? Cuando sale del closet, la Claro. gente asociaba el hecho de ser gay a una serie de conductas pues, que eran en ese momento desechables. Si no te prostituías en la Avenida Claro. Arequipa, eras el maricón que agarraban a golpes en el programa cómico. O ¿no? estabas vinculado al tema de la belleza, Claro. el maquillaje, la peluquería, esas Que, cosas que todos mis respetos con los peluqueros. obviamente, gran labor que han hecho durante años. Pero no era, o sea, el menú de alternativas era bien corto, ¿no? Cuando tú le decías a tus padres o te descubrían que eras gay, oye, Ya te vas a estar vistiendo de mujer. Exacto. Inmediatamente. Y de pronto aparece Bailey, que les rompe a todos un poco la idea, pero dijo él pues que era ficción y un poco no, y soy Jugaba con la bisexual. ambigüedad, ¿no? Claro. Que funcionaba en su momento, Claro. pero digamos que no tenía... Justo el otro día conversaba con Boris Izaguirre,
que me tocó entrevistarlo en una alfombra roja y le recordé esos momentos del beso. ¿Te acuerdas del beso? Claro, el beso con Bailey, claro. Un escándalo, sí. Qué primarios éramos, Qué caray. simpático es Boris. Sí, es lo máximo. Qué simpático. Bueno, lo admiro bastante, ha hecho una carrera maravillosa. Pero sí, pues era Bailey con la ambigüedad siempre jugando al límite, ¿no? Claro, y después aparece, bueno, Carlos Bruce cuando lo dice públicamente, que era un señor y todo, y después aparecen Ricardo Morán, Bruno Ascenso, tú, y se convierten en referentes. Es decir, cuando un chico era descubierto que era gay, o se lo contaba, o los amigos sabían, ya no eras pues un personaje asociado a algo negativo, ¿no? Sino algo positivo. Ah, vas a ser como gay como Bruno Pinasco. Sí, ya, qué chévere, ¿no? Ya. Entonces tú estás consciente no te digo la responsabilidad, pero del papel que has jugado en muchas adolescencias. De verdad que nunca lo he pensado. Esto está en todos los rubros y en todas las profesiones. Es algo que la gente tiene que entender. Está muy ligado al mundo del espectáculo y de la belleza, como ya hemos hablado, pero está en absolutamente todo. Yo tengo amigos médicos, abogados, arquitectos, chefs. O sea, es parte de la naturaleza y parte de la humanidad. Entonces, Claro. está en todos lados. Entonces, no es condicional de que porque seas o no seas, te tienes que dedicar solo a un tipo de profesión o ser una persona mediática o una persona visible. Para nada. Además, posiblemente no tengas ningún talento para la peluquería. Exacto, o para el arte. Para el diseño, para el arte, sí. Claro. No sé, espero si es que ha ocurrido que alguien me ha tomado como referente, que haya sido positivo y que haya ayudado por lo menos a calmar un poco la mente que a veces nos tortura con ideas terribles, ¿no? ¿Por qué te decía que has sido un referente? Porque en la adolescencia es una etapa que la gente prefiere no tocar, ¿no? La adolescencia gay, sobre todo, los estudios de psicología, etcétera, imaginan, y la gente en general, que uno se vuelve gay cuando cumple 18 años, Claro. ¿no? O sea, la madrugada que cumples 18 Te da años... tu DNI. Como que te golpeas la cabeza, te vuelves maricón. Claro. No, mi amor, Ajá. somos gays desde niños. Claro. Entonces, hay una etapa de mierda que la gente no toca, que la gente prefiere no ver y que los homosexuales la pasamos en desconcierto, a oscuras, sin referencias, hasta que aparece el primer libro en el Perú en el que dos protagonistas son gays, viven una historia feliz y es un libro que se llama Tea Shop, escrito por este señor que tengo acá al frente, que se llama Bruno Pinasco. Ok. El año 2023 Sí. cambió la historia de los homosexuales del Ay, Perú exagerado. gracias al libro. Pero, hijo, es que una cosa es ver las series de afuera, donde Claro. tú dices, bueno, eso ocurre allá en Holanda. Claro. Y otra cosa es acá, donde hay referencias de Perú. Los personajes son peruanos, las situaciones y las locaciones son peruanas. Y tú dices, carajo, puedo ser yo. Claro. O sea, mi vida no va a ser tan marginal y tan miserable. Cierto. Yo sí creo que has dado un mensaje, quizás sin darte cuenta, tú quizás tú estabas jugando al escritor, pero yo sí creo que has dado un mensaje a los, bueno, T-Shop 1 y T-Shop 2 después, Claro. ¿no? O sea, el año 2024 Claro. Ignora la segunda publicas la parte. segunda parte y ya viene la tercera el año. Próximo año, te doy la primicia que el próximo año sale la tercera Por parte. favor, cuéntanos de T-Shop. No, sí fue consciente lo que estaba haciendo, obviamente, porque como productor y como creador, no necesariamente vinculado a la literatura, sino en general por mi trabajo audiovisual y como consumidor también de cine, de teatro y de televisión, siento que por algo que ha ocurrido, tú que eres un intelectual y que has estudiado el tema por años, nos han condicionado al drama siempre. O sea, es como que ha habido una dirigida manera de llevar a la humanidad a que normalicemos lo peor. O sea, lo peor está bien y cuando algo es bonito es, ay, qué fantasioso. Por Claro, ejemplo, ¿no? claro. Una película que muestra un futuro apocalíptico, tóxico, de una humanidad terrible. Ah, qué real. ¿Cómo han manejado la naturaleza de la humanidad? Qué bien. Y cuando una película muestra un futuro positivo, idealista, óptimo para todos, ay, qué fantasioso, ¿no? O sea, ¿por qué lo terrible es correcto y está bien? ¿Y por qué a lo que deberíamos aspirar como humanidad es fantasioso? No entiendo. Además, como adolescente homosexual, yo recuerdo haber leído Las amistades particulares de Roger Peyerfield. Terrible, un libro desgarrador, horrendo, en el que la cosa no se concreta. Claro. Es un amor que no es amor. Claro. En tu novela, en las dos novelas, el amor se concreta. Hay final feliz. Hay oposición, obviamente, Claro. ¿no? Porque justamente para que exista el avance de la historia hay una oposición. Pero logran concretar el amor. Claro. Me pasó con Call Me By Your Name.
Yo estaba en el cine, me acuerdo, viendo esta película hermosa. Y cuando ellos están en su máximo, cuando creo que están, que se van de la casa y se van a un viaje juntos y se van a unos barecitos y una fiesta, no sé qué, en un momento yo estaba en la butaca así tenso, ¿ya? Y decía, algo va a pasar. Yo por dentro decía, a uno lo van a matar, va a pasar un carro y los va a atropellar. Esto no puede seguir así. Claro, les van a pegar y a uno se va a morir desfigurado. O sea, yo estaba con una tensión diciendo eso, porque nos han, maldita sea, condicionado al drama siempre. Y no, la película tiene un final que no es un final feliz, pues es un final natural, de que simplemente uno se aburre, perdón por el spoiler, o que estaba jugando un poco con el chibolo y se va a continuar con su vida y se acabó, ¿no? Claro. Pero que es mucho más viable, normal que el drama. Entonces ahí me di cuenta y dije, no. Y luego cuando aparece Heartstopper, yo dije, no, ya esto ya es pues lo más sublime que hay, ¿no? Para mucha gente es demasiado edulcorado, demasiado naif, pero está bien que sea así. ¿Por qué tiene que ser todo excesivamente complicado o sórdido o violento? No. Bishop iba a ser, hablando de series, una serie inicialmente. Claro, o sea, no había un proyecto concreto, pero nos piden presentar 3 ideas para posibles audiovisuales. Entonces yo escribí 3 ideas. Una que estaba vinculada al mundo de la moda, pero con Gamarra y con el tema de las textileras, algo bien chévere. Después un falso reality show que en algún momento me gustaría hacer porque me mataba de la risa solo con la premisa. Y el otro era la historia de una tienda de té donde el personaje de Grey tiene el romance con... No estaba ni siquiera cerca a lo que es, pero era como que una primera idea, ¿no? Ujú. Y ahí me dicen, oye, esto del té... alucina que podría ser un bonito libro, ¿no? Ahí como que me siembran la idea. Y yo dudé, dije, no, ¿qué va a ser? Yo que me voy a poner a escribir, o sea, yo puedo conocer lo audiovisual, pero ya es otro terreno, otro arte, otra dinámica. Pero déjame decirte que está muy bien escrito. Gracias. Las referencias, además, al cine están muy bien hechas. Uh-huh. Es una novela gráfica, hay que decirlo, muy bien ilustrada. Ahora nos vas a contar quiénes fueron los ilustradores. Uh-huh. Lo cual hace, por supuesto, acercar la lectura a los jóvenes, ¿no? Porque los jóvenes ven una página solamente de letras, claro, y se van a asustar, pero aquí no hay ni una sola página que sea puramente letras, está muy bien hecha y está muy bien contada la historia, muy bien dosificado. Se nota que sabes de cine, pues está muy bien manejado el ritmo. Sí. Sí, bueno, la novela pasó por varios procesos, ¿no? Al comienzo yo dudaba de mí mismo y dije, no sé si voy a ser capaz de escribir una novela como tal. De repente podemos hacer una especie de cómic, dije yo. Ese fue el primer approach que hubo. Y Planeta le gustó la idea, dijo, ya, vamos a hacerlo así. Entonces mi primer borrador de intento es muy gracioso porque fue literal un guión. O sea, era tienda de té, exterior día, Grey, 2 puntos, O sea, escrito como un guión, no como una novela. Entonces, de ahí le fui agarrando la onda ya a las descripciones, a los escenarios y todo. Y mi editor me dijo, está bien paja, pero qué pena que casi todo lo que has escrito no se va a publicar. Y yo, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa, Leo? No, lo que pasa es que si es un cómic, los personajes hablan con globitos, son textos muy cortos y básicamente la ilustración es la que te va a dar la emoción y todo. Entonces tú has escrito muchas cosas que no van a entrar. Entonces dije, no. Me tiro entonces ya al proceso completo. Y ahí fue que fui agarrándole la onda de el formato más novela, ¿no? Más claro. Y siento también que el segundo libro está mucho más... También la experiencia del primero me sirvió para hacer una historia mucho más engranada, más fluida en muchas cosas, ¿no? Bueno, ambas historias están muy bien hechas, muy bien contadas. Y son historias que no necesariamente tienes que ser gay para leerlas. No, claro que no. Es que eso, hay una estupidez también en la gente con eso. Porque tampoco tienes que ser pescador para poder leer a Moby Dick. Exacto. Entonces, sí, la historia es una historia de amistad, de familia y de superación. La tienda habla de eso, de que tu negocio está amenazado y no sabes cómo sacar adelante tu proyecto de vida, cómo manejas las situaciones cuando la persona que quieres se tiene que ir, esta cosa de la distancia. Son temas a los cuales nos podemos identificar todos, al margen de que los protagonistas son 2 chicos. El acto heroico que nace del amor, ¿no? Es decir, hay una cosa de David y Goliat también, ¿no? Sí, Estos pequeños que luchan contra una gran corporación. Claro. Y que la vencen. Sí. O sea, hay también una enseñanza también de no abandonarse por percibirse un perdedor. No, y además por luchar por lo que crees, por lo que eres y por... O sea, el libro, sobre todo el primero, tiene mucho ese sublenguaje que a mí
me toca mucho, no sé por qué, pero por ejemplo yo cada vez que paso por las calles de Lima y veo una casa hermosa con el cartel de se vende, digo ya, otra casa menos que se va a convertir en un edificio horrendo, que todos son igualitos. Y Lima se va destruyendo y se va volviendo una ciudad genérica, sin personalidad, sin arte, sin arquitectura de nada. Entonces el libro un poco que habla de eso también, ¿no? Porque el bulevar donde está la tienda es un bulevar tradicional, ¿no? Con arquitectura antigua, bonita, y viene esta empresa a querer machacar eso y poner una cosa moderna, comercial, ¿no? Entonces, Claro, hay una defensa de la nostalgia, sí. de la historia, pero no es un libro conservador. No, para nada. No es una historia conservadora, a pesar de que hay una cosa tradicional con el té, porque el té pues es una ceremonia... ¿Te queda? ¿Quieres más? O? Aquí estamos perfectamente disfrutando Ok. con la tetera china y el té inglés. Eso. Es una buena combinación, Me una buena encanta. combinación. Tiene tu libro también en muchas partes los QRs Sí. para escuchar la música. Eso me Sí. parece fantástico. Claro, quería que cada personaje tenga su personalidad con la música, como somos nosotros. Cada uno tiene, uno podría conocer un poco a una persona a través de la música que escucha, de los gustos que tiene por el arte en general. Entonces, cada personaje tiene su música y también hay algunas escenas de película, ¿no? En el primer libro ocurre algo que están viendo justamente en la defensa de un cine antiguo, que es algo que también a mí me toca mucho, que también lo quieren destruir. Y ahí hay un código QR que te lleva a una escena con Fred Astaire. Y en el libro 2 hay una escena en el hipódromo y ahí te lleva a la escena famosa de My Fair Lady cuando está en el hipódromo. Entonces quería un poco conectar a la audiencia joven con algunos guiños al cine clásico que por ahí puede despertar en ellos las ganas de ver esas películas o descubrir más, ¿no? Claro, y ahí está la música jazz, los tipos distintos de té. Tiene una cosa didáctica también, hay que Sí. decirlo, ¿no? Desde la entrada hay una descripción de cada uno de los personajes, cosa inusual, porque normalmente uno entra a las novelas así de frente. A ver con qué te encuentras. A ver con quién te encuentras y en el camino vas descubriendo quiénes son. Tú haces una explicación clara de quiénes son los personajes y luego vas haciendo explicaciones y entradas de historia del té. Eso me pareció fantástico. Sí, quería como que introducirlos un poco, es un libro, es un formato papel, pero en mi cabeza estaba mucho lo audiovisual, entonces quería como que presentar a los personajes así, hacerte viajar por ahí y llevarte con la dinámica de ellos, ¿no? Son 3 amigos y los 3, si sumamos a Elliot, al novio, son 4 y son peculiares todos y eso es algo que nadie te puede discutir en el sentido porque cada persona es un mundo y la edad no tiene nada que ver. Yo siempre he sido un chiquiviejo, no sé si tú, También. pero yo me acuerdo clarísimo, en el colegio mientras todos escuchaban Guns N' Roses, yo escuchaba Frank Sinatra. O sea, así. Y estos chicos Y son ahora así. escuchamos K-pop. Y ahora escuchamos K-pop. Entonces metí el mundo del K-pop también a través del personaje de la amiga. Gray escucha todo el jazz. Elliot es más popero, ¿no? Lady Gaga y toda la onda pop de la época actual. Entonces, mezclar todos esos elementos audiovisuales creo que han sido divertidos. Son 4 chicos, pero también hay una tía que es la tía Ágata. Sí. ¿No? Que me parece maravillosa la señora. Sí, Agatha es la abuela de Gray, que es una señora pues, que ha sacado adelante su negocio, que es la tienda de té. Y son ellos dos. O sea, el chico vive con su abuela, tienen su gato que se llama Teacup, y tienen este mundo, esa burbujita que se ve amenazada de pronto, ¿no? Y en el libro 2 aparece la abuela de Elliot, que yo quería jugar un poco con la oposición, ¿no? O sea, la abuela Agatha es medio hippie, relajada, ella fluye con todo, y la abuela de Elliot es lo opuesto, ¿no? Es estructurada, maniática, ¿no? Es muy demandante en sus parámetros, en sus estructuras sociales, entonces fue una combinación divertida, y me he vacilado escribiendo a la abuela Lucrecia, porque ha sido... Siempre tiene una frase para todos, como que esas personas así, bien esquemáticas, ¿no? ¿Cómo hiciste para que los diagramadores, porque sé que en el libro 1 trabajaste con 3, ¿no? Con Sí. Kire Torres, Ian Vinovat Sí. y Unicornio Azul. Sí. ¿Cómo hiciste para transmitirles a ellos cómo querías que se vieran tus personajes? Bueno, yo diseñé a los personajes, o sea, sus biotipos estaban diseñados. Gray tiene siempre el pelo así desordenado, enmarañado, es pequeño, flaquito, mientras que Elliot es más atlético, más preppy en su ropa. La paleta de colores también la diseñé yo. Y de ahí se fueron armando las primeras ilustraciones y eso fue una sugerencia que me dio Víctor, mi editor, que fue muy, muy capo en ese sentido. Me dijo, ¿qué tal si hacemos la ilustración del libro un poco como la última película de Spider-Man, la película animada, que mezcla estilos de ilustración? O sea, tienes ilustración 3D, con 2D, con plastilina, con papel,
es un calambre al ojo de estilo. ¿Por qué no hacemos lo mismo en los libros? O sea, que no todas las ilustraciones sean iguales, que no todos los estilos sean iguales, sino que mezclen. O sea, y el libro tiene ilustración a mano alzada, tipo, ¿no?, cartoon, y tiene unas que son más fotorrealistas, que son ya hechas de manera digital. Entonces, eso Sí, se notaban los tres estilos, pero eso también da ritmo. claro. Da ritmo. Y lo importante es que se identifiquen a los personajes fáciles, ¿no? No importa el estilo del dibujo. Yo quería, sobre todo, que las ilustraciones sean un complemento, pero que no te spoileen mucho, ¿no? Para que no... Justamente los momentos más importantes del libro no tienen ilustración, salvo por ahí un beso, que obviamente en el beso tenía que estar, pero casi todos los momentos importantes están solamente escritos para que justamente, uno, te sorprendas como lector en los momentos clave y dos, también tu imaginación vuele, ¿no? El feedback que me da la gente es que el personaje de la abuela les gustaba mucho, ¿no? De Doña Ágata. Entonces, en el segundo libro quise hacer un flashback de ella de joven, cuando trabajaba en Londres, en la tienda de té más famosa del mundo, que se llama Fortune and Mason, y ella era chibola y trabajaba ahí. Y ocurrió algo simpático porque yo empecé a escribir este flashback como un flashback simple y de pronto me mandé y mi editor me dijo, ¿estás loco? ¿Has escrito un libro dentro del libro? Me dijo, o sea, todo ese bloque es un libro completo. Le dije, y casi no entra en la edición final porque tú sabes que imprimir es bastante costoso y más páginas más caro. Claro. Entonces, ¿cómo hacemos para meter? Hubieran como 60 páginas que no las tenían mapeadas y bueno, ahí los chicos de diseño tratar y lo logramos felizmente porque es uno de los, según el feedback que me da la gente, es uno de los capítulos más celebrados del segundo Es un libro. personaje delicioso, Ágata. Sí. Es como la abuela que todo el mundo quisiera tener. Sí. Es por favor, tengamos una abuela como Ágata. Sí. Y en el libro que viene, en el tercer libro, también hay momentos muy bonitos con ella y además es la conclusión de la historia de todos, ¿no? Ahora, aquí hay una cosa que es un poco difícil, A ver, que es que tu libro está dirigido a un público que no maneja el presupuesto para comprarlo. ¿crees? Yo creo que los adolescentes no tienen el presupuesto para ir a comprar un libro o De los 80 niños, soles. ¿no? Claro. Claro. Entonces, yo quiero hacer un aviso de servicio público. Ok. Quiero decirle a los padres que le compren a sus hijos T-Shop, tanto el 1 como el 2, independientemente de si su hijo es gay o no. Si su hijo es gay, va a recibir de manera indirecta un gran abrazo, una gran muestra de aceptación. Y si su hijo no es gay, va a hacer de ese chico una persona mejor. Qué lindo, gracias. Claro. Entonces, finalmente, por favor, cómprenle, aunque no se los pidan, porque bueno, a veces los chicos no tienen... Claro. Y además va a alejar a los chicos de la pantalla y los Claro. va a acercar a la lectura, cosa que también Y necesitamos. es una lectura bien ligera, bien fresca. O sea, en 3 días se pueden acabar el libro como si nada, porque es bien fácil y bien entretenido de leer. Y lo pueden pedir hasta online, o sea, lo pueden Y pedir además, por... como ven, es un libro que está lleno de ilustraciones y de imágenes. Y para los homosexuales mayores, Sí, yo les quiero decir que también compren y lean T-Shop, porque los va a ayudar a reparar la adolescencia rota. sí. Yo creo, es más, siento que a veces el libro está más pensado por ahí que para los chibolos. El otro día estaba en una reunión donde había gente de distintas edades y la gente de base 4 para arriba, como nosotros, por ejemplo, todos aman Heartstopper, les parece lo más maravilloso del mundo, porque es la historia que nunca vimos Exacto. y es la historia que nunca nos dieron. Y que nunca vivimos. Y que nunca vivimos. Y para los chibolos era, ay, es muy cursi, muy no sé qué. Qué normal, claro. Qué normal. No era normal no en era nuestra normal. época. Agradece que existe. Es como que eso no es normal. O sea, agradece que hay esos productos también. Entonces, a veces pienso que T-Shop también podría generar el mismo efecto, ¿no? Bueno, a mí me pareció conmovedor. O sea, a mí las dos novelas, ¿ah? Pero la primera, que fue lo primero que leí, me pareció absolutamente conmovedor. Y los sabes, además, que en todos los programas en los que me han entrevistado y en los programas de libros especialmente, siempre recomiendo. Gracias. Y digo que es una gran, porque además es un descubrimiento que Claro. haya un libro dedicado a la adolescencia homosexual en el Perú, ¿no? Claro. Entonces eso es, y que sea ficción, porque la ficción es mucho más potente que 40 conferencias. Porque a la gente le gusta que le cuenten un cuento. Claro. No lo que le den una clase. Claro. Sí, es un cuento bonito, es una historia de, como te digo, aparte hablan mucho de cosas de Star Wars, de Marvel, de anime, o sea, son chicos que son unos nerds
Y siempre que me cuestionan eso, me dicen, ay, pero a veces los chibolos no son así. ¿Tú viste The Big Bang Theory? ¿Tú conoces a gente así en la vida real? No. ¿Y funcionan o no funcionan? Claro. Funcionan y son personajes auténticos, nerds y geeks como son. Entonces, hay gente así en la vida real. No hay que estar, no que los chibolos no se comportan así o no hablan así. No sé. yo Mi creo amor, que- esto es una novela, no un documental. Exacto, exacto. Y en cuanto a tu libro, que también es maravilloso porque has abierto una puerta que estaba oculta por tantos Una años. puerta de un closet. En closet, pero que era bóveda de banco. La porque bóveda, la bóveda. porque el tener una crónica real de cómo funcionaba el Perú a través de décadas, creo que es un trabajo importante de saber que por qué es que hay una lucha permanente de una inclusión saludable y de una manera de quitarle la parte negativa a una parte importante de la sociedad. Es el 10% de la población mundial. O sea, Además, ¿de dónde vinimos, no? Exacto. ¿Cómo Son- estábamos antes? ¿Y qué pasaba? Y que mucha gente dice, ay, ¿para qué marchan? Ay, ¿para qué? ¿Has leído lo que pasaba en el Perú, que te metían a la cárcel y que era lo peor que le podía pasar a una familia? Más, lo vimos en No se lo digas a nadie, ¿no? El libro de Jaime Bailey, esa Oye, a mí famosa me metieron frase. preso también, ¿ah? ¿Qué has hecho, Javier? No, no. Me fui a bailar a una discoteca gay y me agarró qué la año? batida en el año 87. O sea, ahorita nomás. Claro, de en el año ayer. 87. La última batida es el año 2003 recién, ¿ah? Pero que de gratis. Rospigliosi dijo, ya no es posible, que es un desperdicio de recursos, y dijo que ni una batida más. No, pero ¿cuál era el argumento? Ninguno. Entraba la policía a la discoteca gay, te levantaban a todos y te metían a la comisaría Pero ahí hasta las 10 de la si mañana. no hay ninguna ley que diga que es ilegal, ni Nunca nada. ha habido una ley que prohíba la homosexualidad en el Perú. Sin embargo, siempre se ha perseguido. Qué increíble. Y tu trabajo... Bueno, y las referencias pues que habían el que hemos hablado de las referencias que habían en el cine, en la televisión, En los programas cómicos. en los programas Pero tú no sé si has llegado a ver en el año 1938, obviamente ni tú ni yo estamos Claro. vivos, pero en el año 1938 hay una película que se llama El gallo de mi galpón, una película peruana. ¿Ya? Y hay una escena en donde está cantando Jesús Vázquez, El plebeyo. ¿Ya? Se acababa de morir Pinglo 2 años antes. Canta el plebeyo y está un tipo que dice, ay, no sé qué, que cante el plebeyo. Un tipo exageradamente afeminado, con el pelo muy pegado y con un pucho y le comienza a tirar humo a otro, él muy afeminado y le comienza a tirar humo en la cara, que eso es Un una acto de seducción. de seducción Ajá. a otro que está debajo del balcón, ¿no? O Ya. sea, hay una seducción del maricón rico, el maricón pobre Ya. en esa película. Es una cosa rarísima. Claro. Todo muy estereotipado y durante todo el rato que está cantando Jesús Vázquez hay esta escena, Ajá. ¿no? Totalmente, no Ambigua. negativa, Ajá. pero sí negativa, Mm. negativa, ¿no? Entonces, y luego lo hemos visto en todas las películas de para adelante Ajá. que hemos... Deberíamos juntarnos de nuevo a hacer un repaso por todas las películas y series de... Uf. El otro día vi una entrevista que hizo Santiago Maguil y yo no me había puesto a pensar en eso, ¿no? Que en su momento la película de No se lo digas a nadie fue tan chocante para el Perú que todo lo que le tocó vivir al pobre hombre después, terrible. Claro, además eso fue 4 años después de la publicación de la novela, porque Claro. no se lo digas a nadie, la película es el 98. Claro. Y la novela se publica el 94, que ya fue un escándalo. Sí. Pero claro, verlo a él interpretar el papel de Joaquín. Y sabes que el otro día hablando, me encontré con alguien que trabaja en el mundo editorial y dice que sigue siendo un bestseller. La novela sigue siendo un bestseller. O Es sea, la novela más vendida de Bailey, creo. Sí, sí, es una cosa loquísima. La gente sigue comprando ese libro. Pero sí, qué terrible lo que él tuvo que vivir como actor y todos los estigmas que tuvo que cargar después de gratis, además. Claro. Porque es un intérprete que está haciendo un personaje. O sea, imagínate si a Banderas le hubiese pasado lo mismo cuando hizo La Ley del Deseo, qué sé yo, ¿no? O a todos los otros que hicieron la Jaula de las Locas, Private Idaho, Claro. todos los actores de las películas gays de los años 80, 90, pues, ¿no? Sí, pero gracias por eso, porque tus libros también han ayudado mucho a mapear cosas que uno de repente en su día a día no conocía, ¿no? No sabías de dónde veníamos. Claro. Claro. ¿Y cuánto te ha tomado? Ahora me pongo yo a entrevistar. El trabajo de investigación debe haber sido bien difícil, ¿no? Sí, ¿Cuánto claro. te ha tomado? Un montón de años, ¿no? Años de años, ¿no? Años de años. En realidad yo el año como 85 me robo la cámara de video de mi papá y me meto a las discotecas gays a grabar las travestis en sus shows. Ya. Y también conocí a todos los gays mayores, pues entonces Claro. los he entrevistado a todos estos gays mayores y entonces tenía todo ese registro, todas esas entrevistas. Igual que tú en esa época me gustaba rodearme de gente muy adulta, me parecía fascinante que me Claro, contaran escuchar sus historias. Claro, cómo había sido pues la vida gay en los 30, en los 20, ¿no? Ujú.
Y después la investigación también en esta parte del siglo, digamos, ¿no? También ha sido una Que es investigación. otro mundo ya, ¿no? Que es otro mundo, ¿no? Es otro mundo. Ahora, muchas de las cosas no estaban en la Biblioteca Nacional. Muchas de las cosas las tenía yo guardadas en unas revistas gays, en unas revistas pornográficas de los años 80. ¿Cómo se llama? SPH, 5Z, son todas las revistas que yo alquilaba en el colegio además. Al caso, ya. Y ahí había contenido gay de contrabando. O sea, no eran revistas gays, eran revistas Claro. pornográficas heterosexuales, pero había contenido gay de contrabando. Hablaban del Perseo y hablaban de todas las cosas que habían sucedido, Claro. ¿no? Entonces, también ahí he encontrado un montón de datos directos, ¿sabes? Claro. Y después, bueno, bucear en la Biblioteca Nacional y en los periódicos, en las cosas antiguas, ¿no? Wow. Pero, Y mi buena memoria, porque también yo cuento las cosas que viví directamente, ¿no? Entonces ha sido una reconstrucción con dos líneas narrativas. ¿y viene otro más o ya? Claro, porque he hecho dos, pero viene seguramente un tercero. Qué bueno. Sí, igual tú viene un tercer T-Shop, ¿no? Sí, 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 ya lo terminé, ya está el primer borrador y ya debe entrar a edición pronto, ¿no? Ahí comienza el feedback de corregir, pulir, sacar y ver cómo se va ajustando la historia. Pero sí, es el cierre del cuento, ¿no? Y al final de la historia. ¿Piensas en algún momento convertirlo esto efectivamente en una serie? Mira, es mi mayor anhelo. Estoy así como que jugando con la ley de atracción en su máximo. Estoy así visualizándolo. Con la señora Netflix. Con la señora Netflix, Claro. para Latinoamérica, un proyecto que sea grande y que permita hacer que este cuento vuele, ¿no? Porque mucha gente podría pensar, ah, ya publicaste en Planeta, entonces te van a publicar en México, en Argentina, y no es así, ¿no? Cada país decide qué publica y es más complicado. En cambio, la posibilidad de un proyecto audiovisual también permitiría que el libro viaje a otros países y todo, ¿no? Exacto. Todavía entonces no se ha movido el libro fuera de Perú. Solamente por Busca Libre, sí me ha llegado gente que lo ha comprado en México, en Europa, en España, ¿no? Y así. Pero publicado, no, todavía no. Distribuido fuera todavía no. No. Sí, pues lamentablemente funciona de esa manera. Sí. Sí. Cada país, por más que sea una empresa mundial, cada país decide qué publicar y obviamente los bestsellers pues siempre funcionan y lamentablemente Perú no es un país que esté rankeado dentro de países lectores, ¿no? O sea, el índice de volumen de venta y de lectura es bajísimo. Entonces, incluso cuando tienes un libro que podría tener potencial, Que claro, que podría funcionar muy bien en puede- Colombia de pronto, Claro. pero no lo llevan porque aquí no se vendió exacto, los 40.000 ejemplares que ellos imaginan. Exacto. Entonces eso siempre es un problema, ¿no? Entonces lean, amigos, lean más. Que mucha gente dice, no lee porque no es aburrido o me da flojera. No has encontrado el libro para ti. Eso es lo que pasa. Claro, además no te va a homosexualizar leer un libro, porque a nosotros no nos pudieron heterosexualizar. No pudieron. O sea, nos hemos pasado la vida leyendo historias de amor entre un hombre y una Así mujer es. y no nos pasó nada. Por eso, Y viviendo sí, en un ambiente totalmente claro. tradicional. O sea que si tú lees una historia entre dos chicos, tampoco te va a pasar nada. Así que lee T-Shop sin ningún problema. ¿Y cuál es tu personaje favorito? Parcival. Ah, sí. Sí, me encanta. Es un loco divertido. Sí, es muy divertido escribirlo. Y siempre con los... Además es lindo amigo. Sí. Eso me gusta. Es un buen amigo y en el tercer libro se vienen cositas. Se vienen cosas con él, se vienen cosas con él. Está divertido porque a la gente le gusta mucho el personaje, entonces creo que va a ser interesante lo que pasa con él. ¿Tú ya estás escribiendo lo nuevo o no? Sí, estoy en la tercera. Bueno, ahora estoy con este programa, Ya. pero se han quedado muchas crónicas para el tercer libro también. Claro. Lo que pasa es que tú sabes, o sea, llega un punto en el que te presentas a la editorial con 500 páginas Claro. y tiene que medir 240. Claro. Entonces ahí comienza. Eso pasó ahora, te quedaron cosas depuración. fuera. Claro. Claro. Sí, Pero bueno, es parte de la edición también, ¿no? Para que quede un poco coherente. Claro. Pero en el segundo Crónicas Maricas 2, que te lo voy a dar ahora mismo, Gracias. Ujú. está el Me encanta la es la foto. temple también. Sí, Este es siglo XXI. Claro. O sea, siglo XX y también siglo XXI. claro. Esto es para ti. Muchas gracias. Bueno, también estos dos que te he traído. Uno es el Mátame si puedes, ¿Ya? que son las fotonovelas que escribí el año 2000. Yo el año 2000 escribí fotonovelas. Ok. Entonces están aquí juntas. Mi papá hizo algunas, ¿sabes? ¿Sí? En su época de... Pero como actor. Como actor, claro, en los Claro, 70s. maravilloso. Sí. Si no hacía fotonovelas, no eras nadie. No eras nadie. Jimmy Santi también hizo fotonovelas. Claro. Ah, pero son como muñecos. Claro, con muñecos, con fotos antiguas, con todo. Qué divertido. ¿Y esto cuándo salió?
Eso ha salido el año 2019, no, 2020. Lo que pasa es que como hubo esta cosa de la pandemia que nos encerraron, no se pudo presentar. Pero es un libro que había la urgencia uy, me estás desarmando el estudio. Y este es el Anastasia, que es 30 años de una película de culto, que como tú eres un cinéfilo, tienes que tener, que es un libro conmemorativo de la película que hicimos con Antonio Fortunic y Laura Vaticani. El otro día viste entrevistas con Antonio. Y con la Temple. Ay, lindo Antonio, es un capo. Lo conocí justamente por la película del Marciano. Claro. Y ahí lo entrevistamos y todo. Y él mismo dice que es la peor película peruana, ¿no? Sí, pero claro, hay que tener sentido del humor. Pues no sé, así la calificaron. Claro, claro. Qué lindo, muchas gracias. Me voy regaladísimo, ¿eh? Sí, pues. Yo te he traído Tena. Pero yo me quedo con tus t-shirts. Eso sí no te los doy. No, muchas gracias porque además siempre has tenido muy bonitos comentarios. Yo estaba un poco asustado porque el mundo de la literatura pues tiene también toda esta obra intelectual, ¿no? De personas mucho más profesionales y mejores que lo que yo puedo hacer. No. Entonces tenía ese sentido de, uy, ¿ahora qué me van a decir? ¿Qué me va a preguntar? No por eso me mata la risa, sino en el mundo intelectual de saber que viene pues este advenedizo de la tele a querer escribir una novela, eso me daba un poquito de nervios, ¿no? No, que no frieguen. El mundo intelectual está demasiado sobrevalorado también, ¿no? Esta cosa así pomposa y rancia y esquemática. Sí, están apolillados. Están apolillados, que se actualicen. Todos los que quieren suceder a Vargas Llosa ya están apolillados. No lo van a lograr, ya Vargas Llosa fue uno, claro, ya relájense. Aparte, ¿para qué? Sé tú, no quiero ser el nuevo. Sí. Crea Yo tu mundo. cuando publiqué el Cine Malo es Mejor, decía que yo era el maricón que escribe para los que no leen. Eso puede ser un buen epitafio así para tú. Ya me estás matando. No, pero imagínate. El señor Bruno Pinasco, eternamente joven, acaba de decir que ya estoy muerta. No, jamás. Pero sí, me gusta esa idea de... ¿Sabes que hay que hacer cosas? Lo peor que una persona puede hacer es quedarse frustrada y no hacer. Por el miedo, porque qué van a decir, y si no soy bueno, y si fracasa. Yo cuando hice el libro dije, mira, lo peor que puede pasar es que sea un desastre épico y quede ahí, pero por lo menos me iré a la tumba hablando de muerte diciendo, al menos lo hice. Claro. Y ya está. Fue un desastre, chévere, pero lo hice. Entonces no se queden con las ganas, hagan cosas. Claro, para la única vida que tenemos, Exacto. Hagan cosas. La cantidad de gente que he escuchado que tiene su novela hace 15 años y no la termina, o que le da miedo publicarlo, que... Lo que pasa es que hay un temor al fracaso, claro, porque hay una presión pública sobre el éxito, sobre que te tiene que ir bien y tienes que tener 2.000 likes y 400.593 seguidores y 94 hasta que venga el siguiente. Pero ¿no te parece que vale la pena? Hacerlo, Claro. todo, vale la pena hacerlo. Claro. O sea, Yo nunca me he arrepentido de hacer algo, siempre me he arrepentido por qué no lo hice. Exacto, es que Claro. ese es el verdadero arrepentimiento. ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no me tiré a la piscina? No solamente en el mundo artístico, en lo que sea que quieras hacer, en poner ese restaurante, en sacar tu marca de ropa, en convertirte en youtuber, lo que sea, no te quedes con las ganas, tienes que hacerlo. Claro. Oye, pero hacemos un programa de autoayuda. Has visto, hay que cambiar ahí. Sí. Autoayuda cultural, Sí. por favor, ¿qué es esto? Sí. Bruno, ha sido un placer inmenso hablar contigo. Gracias. Se ha quedado corta la hora. Se ha quedado corta. ¿Dónde vas a estar en la Feria del Libro? El 29 voy a estar a las 6 de la tarde. Aprovechen la Feria del Libro todos los días porque es lindísimo. Es un lugar donde no solamente, como su nombre lo dice, están los libros, sino es un punto social de encuentro para pasarla bien con los amigos y la familia. Y yo voy a estar el 29 y estamos tratando de buscar una fecha extra para hacer una firma. Así que si todavía no tienes tus libros, puedes ir a la feria y comprarlos. Y si ya los tienes, los traes y hacemos la firma ahí. Y además quiero decirle a la gente también que los libros, vamos a poner los links debajo en la caja de descripciones, los links de Busca Libre, de tus 2 libros. Ya, gracias. Y de los 2 libros míos también. Obviamente. Crónicas Maricas 1 y Crónicas Maricas 2. Otras Crónicas Maricas que son distintas de las primeras. Ok, búsquenlos porque de verdad que es un viaje por la historia del Perú, pero desde otro ángulo. Así que vale la pena enterarse un poquito. Por la historia de la Perú. De la Perú, sí. Así que gracias, Javier. Muchas gracias. Por fin nos pudimos juntar luego de tantas coordinaciones. Y dile a tu madre que gracias por las tacitas. No, y el té ha estado maravilloso. Ahora te voy a pedir que me sirvas más mientras Con cerramos Sí. cerramos el programa. Bruno, un placer inmenso estar contigo. Gracias a todo el equipo y gracias por vernos y gracias, Javier. Hemos estado una vez más en Metro Studio con Miguel Horna en los controles. Hemos estado con Andrés Giordano, que nos ha asistido hoy día, y siempre con la producción de Sabino Álvarez. Bruno, eternamente agradecido. Gracias, Javier. Y con ustedes, un beso enorme.
y una risa inmensa. Vamos por más. Más tecito en las tacitas En las tacitas de la abuela Ágata. de la abuela Nacha.